Bueno, vamos a continuar. Buenos días. Primeramente, aquellos que han ingresado, vamos a ver el sistema de organización administrativa, conocido como SOA. Eh, de la misma manera, el sistema de organización administrativa ya está normado en la ley 1178 en su artículo 7. ¿Qué es lo que va a realizar o va a normar o nos va a indicar el sistema de organización administrativa? Va a definir y va a ajustar la función del POA. Otros lo conocen como plan operativo anual, otros como presupuesto operativo anual. Es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a evitar la duplicidad de objetivos, ¿no? Y atribuciones. Yo les doy un ejemplo, a ver, alcantarillado, un problema de alcantarillado para la zona sur. La zona sur realmente tiene muchas necesidades, muchas demandas. Entonces, si yo no hago un plan operativo anual, entonces puede haber dos objetivos. O sea, vamos a decir, yo quiero el alcantarillado. ¿Para qué quieres el alcantarillado? ¿Cuál es el objetivo del alcantarillado? Me va a decir para las necesidades básicas que cierta población tiene. Y otra persona también, o otro sector puede decir también quiero alcantarillado. Pero ¿cuál es el objetivo del alcantarillado? Puede tener otros objetivos. ¿Cuáles son las atribuciones? Va a tener otras atribuciones. Duplicidad. No puede haber dos objetivos generales, perdón, dos objetivos generales de un solo proyecto o varias atribuciones de un solo proyecto, ¿no? Entonces, ¿mediante qué? La adecuación, fusión y supresión de entidades, ¿no? ¿Quién está a cargo de implementar este alcantarillado? ¿Qué institución? Eso es decir, ¿cuáles son las entidades competentes? ¿No? Estamos hablando de un ejemplo que estoy tomando en cuenta. Ahora, otro tema para tomar en cuenta, ¿no? Es por ejemplo, eh, ¿cómo va a funcionar este sistema? Vamos a centralizar qué entidad va a estar en la cabeza, cuál va a ser su función, qué normas va a adoptar, qué normas puede emitir, va a vigilar la ejecución y el cumplimiento, ¿no? Y en ahí existe la descentralización, el manejo de lo que es el sistema de administración, de ejecución de las políticas que se está implementando. Entonces, toda entidad pública va a tener para implementar un proyecto, ya sea de demanda social, económica, cultural y otras demandas, un objetivo. ¿Cuál es su naturaleza? ¿De qué manera se va a administrar? ¿Cómo va a ser el control interno? Entonces, eso es lo que regula y norma el sistema de organización administrativa. Entonces, el organigrama, como está hablando su término, ¿qué me indica? Sistema de organización administrativa. Entonces, está enfocada más a la parte administrativa. Y cuando nosotros vemos la parte administrativa, existe una organización, una estructura, una jerarquización, como muchas veces se le llama vulgarmente, el inmediato superior, ¿no? El inmediato superior, hablo más que todo cuando yo trabajo en una institución. ¿Quién es mi inmediato superior como trabajador público? Entonces, el organigrama es el principal producto del SOA. El organigrama te dice tal es el gerente, el encargado de recursos humanos, el de finanzas, ¿no? Entonces, ya está mostrando la parte organizativa de una institución. En caso de que las entidades presenten objetivos y atribuciones superpuestas, se va a adecuar o se va a eliminar, porque puede existir muchos objetivos que reduden en lo mismo, entonces tiene que ser claro. Ahora, en la parte organizativa, de ya en la parte de lo que es un control centralizado o descentralizado, dependiendo cuál sea la situación, se ordenan las funciones de acuerdo a sus niveles, ¿no? Aquí existen los niveles superiores gubernamentales que son definir o adoptar políticas, emitir normas, hacer cumplir las políticas y normas emitidas que se está tomando en cuenta, ¿no? Esa es en la parte ya del gobierno central. Y a nivel descentralizado es ejecutar las normas. Yo tengo que ejecutar las normas políticas y normas ¿de cuál? De la ley 1178, ¿no? El órgano central
va a definir normas, va a definir políticas, pero ya el órgano descentralizado o el gobierno descentralizado como departamentos, alcaldías, tiene que ejecutar las normas, tiene que cumplir esas normas. A eso se refiere con descentralizado. Normas básicas, aquí tenemos, ya solo son conceptos y números que no son de mucha importancia, solo son para conocimiento, pero sí, digamos, ¿cuál es el objetivo del SOA? Del SOA los objetivos son optimizar la estructura organizacional del aparato estatal. No puede existir una institución desorganizada sin saber quién es el inmediato superior, sin saber cuáles son las funciones de cada trabajador, mm, sin tener un esquema claro, sin tener una directriz, sin tener una misión, una visión, ¿no? Entonces, cuando una persona, cuando un cliente se acerca a una institución, eh, existen instituciones que tienen objetivos claros, dónde va su misión, nuestra propia facultad tiene su propia visión, su propia misión, todo que muchos no les toman en cuenta, no le interesa, ¿no? Pero ahí está más o menos ya indicando cuál es la misión de esa institución, a qué quiere llegar con la visión. Entonces, eso va normando el sistema de organización y administración. Como aquí dice, que prestar un mejor servicio a los usuarios de forma que acompañe eficazmente los cambios que producen ¿qué? Son cuatro pilares fundamentales que toda institución toma en cuenta. Lo económico, lo político, lo social y últimamente pues, lo tecnológico, ¿no? Entonces tienen que tomar en cuenta, muy en cuenta, estos cuatro aspectos para la elaboración de un sistema de organización administrativa. Por ejemplo, hoy en día la misma universidad pública, las mismas entidades públicas, las mismas instituciones privadas han regulado nuevamente su manera de organizarse. ¿Por qué? Porque apareció la herramienta del teletrabajo y no estaba normado, no había una normativa de cómo se va a estudiar, cómo se va a controlar a ese trabajador, cuál va a ser las funciones. Entonces, como ustedes pueden ver, el cambio es dinámico y ahí va la manera de organizar y de optimizar y la estructura organizacional de cada parte estatal. La universidad ha tenido que aprobar su nueva normativa de trabajo, teletrabajo. Es más, en un momento, para adquirir matrícula, cuando estuvimos en cuarentena rígida, ha habido cierta forma de cómo adquirir tu matrícula, tu segunda instancia, ¿no? Pero han tenido que normar, han tenido que regular. Si eso no hubiese existido, todo hubiese sido un alboroto, ¿no? Entonces, para eso es lo importante de este sistema. El concepto de sistema, como dice, regulan el proceso de un marco jurídico administrativo, del POA, del PEI, qué cosas va a normar, los criterios, va a tomar en cuenta normas, criterios, qué metodologías va a emplear, ¿no? Entonces, luego están los objetivos institucionales, la estructura organizacional, cómo se va a realizar. Yo veo el organigrama y digo, esta institución es pequeña porque tiene ciertas carteras, un organigrama pequeño. Pero si veo un organigrama grande y hartas funciones, hartos cargos, hartos roles designados, y digo, esa institución es grande, ¿no? Entonces yo ya voy identificando solamente por el organigrama. Componentes del sistema de organización administrativa es el análisis de la organización, el diseño organizacional y la implementación del diseño organizacional. Como por ejemplo, voy a repetir con el teletrabajo, ¿no? Se han encontrado en esa situación, ya un mes no habrán trabajado las instituciones, otros sí se han adecuado al instante, al momento, pero luego han empezado a ver que no generaban recursos, estaban generando gastos, ¿no? Porque si bien, digamos, no trabajaban, pero había un gasto de sueldos. Si no trabajan y no generan recursos, ¿de dónde voy a pagar sueldos? Eso se convierte ya en un gasto.
Entonces, ¿qué han tenido que hacer las instituciones? Han tenido que decir, ya, bueno, tenemos que implementar el teletrabajo. Han hecho un análisis de organización. Ahora nos hemos encontrado en esta disyuntiva y ahora tenemos que nosotros, ya normal, ¿cómo va a ser el teletrabajo? ¿Cómo se les va a controlar? ¿Cuáles van a ser los objetivos que van a cumplir cada gerencia? Y han hecho un diseño organizacional y luego lo han implementado, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, ¿no? En muchas instituciones, por ejemplo, el FED en su momento ha tenido que diseñar una manera de atención al cliente casi virtual, ¿no? Donde tú entrabas a una máquina, un tipo como computadora, y consultabas y luego te respondía, te decía, ese es tu problema, esta situación tienes que regularizar, pero te estaba respondiendo una máquina. Pero ¿quién manejaba esa máquina? Una persona que estaba en su hogar. Para que eso funcione de esa manera, han tenido que cambiar la forma de administración. Y no solamente es un ejemplo de él, ¿no? La educación, cómo se está haciendo ahora. Antes era presencial. Y han visto que nos íbamos a perjudicar todo un semestre y han tenido que implementar la manera de pasar clases virtuales. Y han tenido que normar, han tenido que capacitar a estudiantes, a docentes. Entonces, eso han tenido que aprobar en un consejo universitario, un consejo facultativo. Entonces, toda esa situación hace, todo cambio hace que existan nuevas normativas en cuanto a la administración de la forma de trabajo en este caso, ¿no? Porque estamos viendo la parte administrativa. Aquí vemos lo que es el componente de análisis organizacional, está el marco jurídico, para que nosotros, por ejemplo, entradas, ¿no? Estamos viendo ahora la interrelación de componentes del SOA. ¿Qué componentes se interrelacionan? El análisis organizacional, nosotros vamos a analizar, vamos a tener que primero ver el marco jurídico, el plan estratégico institucional y el POA. Nuestro país se ha encontrado en un dilema muy, ¿cómo llamaría el término? Mm, en algo que no lo pensaban, algo que no lo imaginaban que iba a pasar, por ejemplo, esta pandemia, ¿no? El plan operativo anual o el presupuesto operativo anual ya estaba diseñado para lo que generalmente ocurre año tras año, con algo de cambio. No mucho, pero con algo de cambio. Pero ¿qué pasó? Se dieron cuenta que necesitaban más hospitales, más doctores, por el mismo tema de... Entonces, ¿qué han tenido que hacer? Han tenido que reajustar el POA, ¿no? Reajustar. ¿Cómo han tenido que reajustar? No van a decir, ya vamos a reajustar porque la pandemia ha llegado y ahora de lo que se construía, de lo que estaba designado para el sueldo del personal, lo vamos a quitar y vamos a diseñar para el hospital. No, eso no puede ser así. Hay un marco jurídico donde dice qué instancias y de qué manera se va a adecuar este puesto. Entonces, yo no puedo hacer esto al azar. Por eso es que ha habido muchos problemas, no han podido de ajustar fácilmente, ¿no? Por muchas situaciones que han ocurrido en nuestro país. Entonces, vamos a ver el análisis organizacional. En el análisis organizacional vamos a ver qué clase de servicios estamos presentando, estamos nosotros prestando al usuario, qué tan efectivo es el proceso, la respuesta que nosotros tenemos como estructura organizacional frente a los cambios internos de la institución y los cambios externos. Y hacemos un análisis prospectivo, que es ajustar algo que no funciona o algo que no está bien. Y las salidas puede ser adecuar, funcionar, eh, podemos suprimir unidades que no están realizando sus funciones de manera adecuada, ¿no? Diseñar procesos. Y los componentes, esta es, por ejemplo, esta primera parte es todo de análisis, todo es análisis. Ya aquí viene la parte del diseño. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis organizacional, de qué manera vamos a identificar quiénes son los usuarios, qué necesidades nosotros prestamos como servicios,
de qué manera satisfacen las necesidades al cliente, al usuario, porque en instituciones públicas casi no existe cliente, ¿no? Eso existe más en instituciones privadas. En públicas lo que más existe son usuarios. Yo pago eh, a Elpet, yo soy un usuario, no me identifico como un cliente, ¿no? Entonces vamos a analizar más que todo a un usuario. Solamente cambian los términos, ¿no? O los servicios que nosotros adquirimos. Luego está cómo vamos a diseñar el plan de operaciones anual o el programa de operaciones anual. Entonces vamos a determinar cuáles son los canales, los medios de comunicación, las instancias de coordinación, las instituciones que van a ser parte de este plan operativo anual. Entonces, de ahí vamos a tomar en cuenta cuál es el manual de organización. Entonces vamos a tener en cuenta qué, qué funciones va a cumplir el manual de organización. Por ejemplo, no basta con hacer el organigrama, sino tengo que hacer el manual de organización y funciones. ¿Cuál es la función del gerente general? ¿Cuál es la función del gerente de recursos humanos? ¿Cuál es el procedimiento que tiene que tomar en cuenta en caso de trámites? Entonces, todo eso tiene que verse y analizarse también, ¿no? Y diseñarse sobre todo. Y luego está la implementación. Ya hemos diseñado, ahora hay que implementarlo. Una vez que lo implementamos, tiene que funcionar, tenemos que evaluar, tenemos que difundir. Obviamente que la implementación no será, no funcionará de manera óptima, puede tener sus errores, pero en el camino eso se ajusta, ¿no? Si ustedes pueden ver, más se está dando cuenta de lo que es manual de funciones, ¿no? Manual de organización de funciones, del diseño de lo que es el manual de organización de funciones, estamos viendo más que todo. Ahora, vamos a ver el sistema de presupuestos. Ya estamos viendo ya la parte ejecutoria. Entonces, aquí el manual de presupuestos está en el artículo 8 de la ley 1178. ¿Cuál es la función? Voy a hablar en términos simples porque hay mucha teoría que ya ustedes lo van a leer. Eh, el presupuesto puede ser designado de un estado central, ¿no? Eh, ¿Alguien está hablando? Entonces, como les iba indicando ya a los que mm, estaban en la anterior clase, techo presupuestario. Un techo presupuestario es hasta qué monto dispongo para realizar un proyecto. Y de ahí no puedo. Entonces yo tengo que adecuarme a ese techo presupuestario. Entonces, hablando ya de lo que es, hablando ya de lo que es el sistema de presupuestos, entonces nos va a indicar de qué manera va a generar el presupuesto para ejecutar un proyecto. ¿Cuáles son los gastos señalados en una entidad? ¿Cuántos recursos dispongo? ¿No? Para que funcione una inversión. Entonces, preceptos del sistema presupuestario. Existen las entidades con autonomía de gestión de patrimonio, las entidades sin fines de lucro, ¿no? Y los presupuestos de gastos del Banco Central de Bolivia y algunas instituciones de intermediación financiera. Voy a tomar en cuenta esto. Eso me dice como un precepto. Tengo que tomar en cuenta en alguna institución sin fines de lucro, algún recurso del propio y algo que la parte central me otorgue, ¿no? Me dé, me asigne. Y están las normas, que solamente son la parte iniciativa. De ahí tenemos el concepto y objeto del sistema de presupuestos. Es un conjunto ordenado y coherente de principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos que van a generar una información contable y oportuna sobre la ejecución presupuestaria. O sea, cómo se está ejecutando. Eh, ¿Cuánto le costó a la universidad implementar los cursos virtuales? Yo creo que no mucho, poco, ¿no? Porque cada docente
consigue sus herramientas, cada docente hace su propio son, y generalmente muchos usan gratuito, el Meet tienen que hacer maravillas para ver cómo lo hacen, las pizarras, entonces, eso ya va por bolsillo del docente, ¿no? Pero se imaginan que se ha cumplido. Entonces son capacidad de ahorro del presupuesto que es la universidad. ¿En qué gastó la universidad? Me imagino que en personal de capacitación del manejo de estos recursos, de estos recursos tecnológicos, como por ejemplo, capacitación a estudiantes, cómo van a manejar el Classroom, el Zoom, el Meet, presentar trabajos, ¿no? Que no ha sido mucho. Luego, las etapas del proceso presupuestario está la discusión y aprobación. Siempre va a existir discusión, luego aprobación, ejecución, control y evaluación y la formulación presupuestaria de cómo se está realizando ese proyecto. Si yo voy a implementar cursos virtuales, ¿cuánto voy a pagar al personal de capacitación? El internet, la máquina, los recursos, ¿no? Entonces, tengo que ver eso y luego se da en marcha. Principios del presupuesto tienen que ser equilibrio. Es como los principios de contabilidad, ¿no? ¿Cuál tiene que ser un equilibrio de los recursos disponibles, sostenible, transparente, universal y flexible? Los subsistemas de presupuesto de la formulación presupuestaria, ejecución presupuestaria, seguimiento y evaluación. Y este es lo más importante en toda explicación, ¿no? Esos cuadritos que hemos visto. Entonces existe el subsistema de formulación de presupuesto. ¿Quiénes están dentro de las entradas de su sistema de formulación de presupuesto? Está el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, claro que sí. Otra vuelta vamos a ver el precio presupuestario, la dirección de formulación, clasificaciones presupuestarias. ¿Cuál es el proceso? Estimación de presupuestos de recursos. Estimamos, siempre se estima, no hay algo exacto. Definición de estructura programática, programación del gasto. Y existe un autoproyecto presupuestario de institucional. ¿Cómo yo estimo? Tengo que yo ver los costos, ¿no? O sea, si yo voy a hacer la implementación, por ejemplo, a ver, ¿qué implementación podemos hacer? Mm, biblioteca virtual, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que yo hacer un proyecto? El proyecto tiene que ser, la biblioteca virtual consiste, no, se desarrollará en beneficio a los estudiantes, por ejemplo, que sea universitario, de la Universidad San Simón. Listo. ¿Cuáles son los resultados? Eh, tener acceso a la información virtual disponible del estudiante. ¿Cuál es la meta? Estudiantes capacitados, ¿no? ¿Cuál es el pilar? Mm, institución de biblioteca o departamentos de biblioteca, si es que existen universidades de la Universidad Mayor San Simón, ¿no? Ahora yo estimo cuánto me va a costar la biblioteca virtual, cuánto me va a costar adquirir esa página, el internet, la información, ¿no? Entonces, yo tengo que estimar, por ejemplo, la máquina me cuesta 100.000 bolivianos, 100.000 bolivianos. La página por mes me va a costar $10. Entonces, al año yo tengo que, si va a ser un año, $120. Entonces, todo estoy estimando. Conste que esta estimación no siempre va a ser exacta, porque siempre existen cambios en el tiempo, ¿no? Sistema de programación de operaciones, hacer nuevamente el programa de operación operativa anual. El presupuesto institucional, cuánto tiene. El sistema de tesorería. Eh, en los procesos está la programación y ejecución de presupuesto, captación de recursos, devengamiento, pagos. Y los productos va a ser los ajustes, como les iba diciendo. Siempre existe cambios en el tiempo, se tiene que ajustar. Puede que hayamos presupuestado de más o puede que hayamos presupuestado menos. Y el último está su sistema de seguimiento y evaluación. Todo tiene una evaluación. Todo tiene una evaluación. ¿Cómo se ha cumplido ese presupuesto? Si los $100.000 de alquiler eran suficientes o se necesita más recursos. Luego está el sistema para ejecutar las actividades.
el sistema de administración de personal. Hemos visto primero el sistema de planificación integral del Estado. Estoy planificando, por ejemplo, con la construcción de agua potable en la zona sur. Luego, una vez que yo he hecho esa construcción de agua potable en la zona sur, voy a planificar el SOA. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuál va a ser su organización? ¿De qué manera se va a estructurar? Una vez que ya tengo eso, tengo que tomar en cuenta el sistema presupuestario. ¿Qué recursos económicos dispongo? ¿Cómo va a ser la funcionalidad de ese proyecto? Y una vez que ya cuento el recurso, tengo que ahora tomar en cuenta la administración del personal, que es muy importante, nuevamente repito, muy importante para toda institución, ya sea pública, privada, la parte de la administración del personal. Y obviamente que todo está normado, porque estamos viendo contabilidad integrada, que el eje motor es la ley 1178. Entonces aquí está, sistema de emisión de personal, la función pública. ¿Qué es lo que va a analizar? Puestos de trabajo que sean efectivamente necesarios. No puedo implementar personal ocioso y gastar dinero. Los requisitos y mecanismos para proveerlos, lo que es la retribución del trabajo, porque todos tienen que tener un sueldo, y las capacidades y actitudes que van a tener esto. Y también se va a establecer los procedimientos para el retiro de personal, porque todos tienen que tener, porque siempre existen despidos, hoy en pandemia hubo muchos despidos. ¿Cuáles son los preceptos de ese sistema? Eh, ¿Cuáles son los puestos de trabajo que tenemos que identificar en el POA? ¿No? Especialistas, técnicos, ya lo pueden ver ustedes. Se debe establecer los procedimientos para el retiro en caso de faltas a la institución, evaluación y retribución por el trabajo prestado y qué capacidades tienen que desarrollar. Entonces todo eso está ya en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuáles son los requisitos, nombramientos, ¿no? ¿Dónde está normada esta ley? Entonces, ¿cuál es el concepto? Nuevamente, ¿no? Como son sistemas que así van repitiéndose mucho. Conjunto de normas, procesos y procedimientos. ¿Para qué? Para ordenar eh, o sistematizar lo que es la aplicación de disposiciones. Ahora, aquí, ¿qué es lo que hace? Ya no es como la anterior, ¿no? Administración del sistema, organización administrativa, sino administración pública de personal. Entonces, lo único que cambia es la parte del personal. ¿Cuáles son los subsistemas? Está la dotación de personal, evaluación de desempeño, movilidad del personal. Existen instituciones que mueven su personal, ¿no? Entero, si no me equivoco, es una de las instituciones que un mes o 2 meses trabajan en un cierto sector, luego se van a otro sector, entonces movilidad de personal. Esto no es, ya tú no me caes y te vas allá, y ya tú no me caes no, 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 eso está normado. Dice, por ejemplo, puede indicar, ¿no? El sector de atención al cliente, según las políticas de la institución, cada 3 meses rotará dentro del departamento de Cochabamba a las diferentes instituciones para conocer las necesidades del cliente en los diferentes sectores. Entonces, obviamente ya está normado, ya indica que en su manual de funciones que va a ser así. Entonces, ya uno que está en el sector de trabajador o de funcionario en la parte de atención al cliente, ya sabe que los 2 meses tiene que ir a otro cursar. Entonces, no es porque no me cae, sino todo está de acuerdo a normativa. La capacitación productiva, ¿no? A quienes se capacita y el registro de su asistencia. Nuevamente, la interrelación. Aquí ya aparece el sistema de programación de operaciones, ¿no? ¿Con qué voy a tomarme en cuenta? Con la estructura organizacional. Si en la estructura organizacional yo tengo gerente administrativo,
yo tengo que tener cómo va a ser su trabajo del gerente administrativo. Yo no puedo tener la funcionalidad de trabajo del gerente financiero cuando no tengo en mi organigrama eso. O sea, ¿de dónde me he inventado? Entonces, eso quiere decir que tengo que tomar muy en cuenta la estructura organizacional. El proceso va a ser la clasificación, la valoración, remuneración del dinero, del reclutamiento y selección de personal, que ustedes lo han de vivir en admisión de personal también. Las tareas son el plan de personal, el personal contratado, la asignación de personal a su función, y está luego el subsistema de evaluación de desarrollo. Y lo mismo, ¿no? Cómo se está desempeñando, si es excelente, bueno, suficiente, su informe de trabajo que realizan en el rol que cumple, en el rol asignado, o en el puesto de trabajo, en otras palabras. Luego tenemos el subsistema de capacitación de productiva, ya eh, puede que la atención al cliente, a usuario va a poner, ¿no? Usuario sería en este caso. La atención a usuario ahora no sea personal, sino ya sea más virtual. Entonces, tenemos que capacitarlos a utilizar los nuevos recursos tecnológicos. Subsistema de registro. Ahí viene lo que es el informe, la organización, la utilización, la documentación eh, de esta persona, de este funcionario que está a cargo de una institución pública. Y luego está el SAP. El SAP sí que es, de aquí sí vamos a hacer un trabajo muy, muy largo. Entonces aquí